¿Cuántas cosas nosotros queremos, tenemos la expectativa, la esperanza, la fe de que ocurra? Y nosotros hablamos y predicamos y creemos, no es un discurso, que hay un avivamiento derramado, preparado, mejor dicho, preparado para ser derramado. Hay algo de parte de Dios. Dios tiene algo preparado para nuestras vidas. Pero yo le tengo que decir la verdad. De parte de Dios le tengo que decir la verdad. No le puedo ofrecer aguinaldo doble, ni conversiones masivas, ni milagros extraordinarios de parte de Dios, si no tenemos una vida de oración personal. Si no hay una vida de oración, una vida de una comunión con Dios, una vida de cercanía con Dios, no podemos esperar grandes cosas. Es necesario que cada uno de nosotros busquemos a Dios personalmente. Y vieron que hay gente que dice, no, yo a la iglesia no voy más, no siento nada, no pasa nada. Ya me cansé de verle la cara al pastor ese, que siempre habla las mismas cosas. Ya estoy aburrido. Mejor no voy más a la iglesia, listo. No siento nada. Y yo lo siento por la persona. Ellas no sienten, pero yo lo siento, sí. Lo siento por ellos. Porque ¿sabe cuál es el problema? El problema no es el que está al lado, el que está atrás, el que está adelante, sino el problema lo tengo yo. ¿Por qué? Porque si yo no siento, es porque yo no estoy cerca de Dios. Es así de simple. Dios, cuando yo me acerco a Dios, es imposible no sentirlo. Cuando andábamos de novio, la pastora usaba el humor 1 de Natura. Yo ya les contesto. Me quedó impregnado acá. Si allá Alba, que está al fondo de todo, se pone el perfume humor, yo ya me doy cuenta que tiene el perfume, lo conozco. Lo percibo. Y no vamos a comparar a Dios con ese perfume. Pero sí, cuando nosotros lo conocemos a Dios, lo vamos a percibir. A la distancia lo vamos a percibir. Y entonces, volviendo al... Dice, no, pero no pasa nada, la iglesia. El responsable de que pase algo soy yo. Soy yo. Entonces, hoy les decía que les daba el ejemplo de que si yo llevo a cualquiera de nosotros a un maratón completo son 42 kilómetros. ¿Quién estaría preparado para correr 42 kilómetros? Y de los que estamos acá, ninguno. Ni el más optimista va a correr 42 kilómetros. Ni el más black, ni en auto.
No vamos a correr. ¿Pero por qué no lo vamos a correr? No. Justamente. Muy bien, Norma. Porque no estamos entrenados, no porque no tengamos la capacidad de correr o el talento. Si nosotros lo entrenamos, podemos hacerlo. A algunos nos va a costar más que a otros, pero si nosotros lo entrenamos, podemos correr. Pero el problema es que no estamos entrenados. Entonces, si yo no estoy entrenado, ¿no es cierto? Claro, me cuesta mucho más. Si yo no entreno la vida de oración, si yo no entreno mi vida de buscar a Dios, claro, cuando tengo que salir a la cancha, se hace más pesado, se hace más difícil. Estoy perdido. Y es por eso que decimos, no siento, no pasa. Pero Dios quiere y es el más interesado de que cada uno de nosotros podamos acercarnos a Dios a través de la oración. Y lo maravilloso es que, como siempre le hablamos a las personas nuevas, o a las personas con las cuales nosotros nos toca ministrarla o atender, que el orar no necesita de ningún conocimiento previo. ¿Usted sabe hablar? Sí. ¿Usted sabe orar? Porque no se trata ahí, pero no sé qué decir. No, sí sabe bien qué decir. Cuando el marido se manda una, sí que se acuerda. Sabe bien todo lo que le va a decir. Entonces, todos sabemos qué decir. Todos sabemos qué hablar. Y Dios lo que está buscando es que nosotros podamos expresarle a Él, acercarnos a Él. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, las cosas empiezan a ocurrir. Las cosas empiezan a pasar. Vamos a buscar en Hechos capítulo 10, versículo 44. Allí estaba Pedro en la casa de Cornelio en Cesarea, un lugar que no eran judíos, pero allí estaba Pedro hablando y predicando el mensaje. Y dice Hechos 10:44, aquel que quiere ponerse de pie, puede estar de pie. Vamos a leer solamente este versículo. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Tome su asiento. Esto fue un avivamiento, fue un despertar, fue algo inédito. Nunca había descendido el Espíritu Santo sobre aquellos que eran gentiles, aquellos que eran no judíos. Era todo un acontecimiento. Se produjo un despertar, se produjo un mover de Dios en aquel lugar. Pero ¿por qué se produjo eso? ¿Por qué pasó esto? Dice el versículo 9 de Hechos 10. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Qué hizo Pedro? Subió a orar. Entonces, ¿por qué se derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles? ¿Por qué ocurrió eso? Porque antes Pedro subió a orar. Y luego no lo vamos a leer ahora por una cuestión de tiempo, pero es muy interesante el pasaje, pero Dios, a través de esa oración, le mostró a Pedro lo que tenía que hacer. Entonces nosotros que muchas veces andamos como locos, como bola sin manija, como quiera decirle, alterado, histérico,
y tantas otras cosas más, ¿cuánto nos evitaríamos si subiéramos a orar? Subiéramos a orar, si tuviéramos un lugar arriba, o bajáramos, nos arrodilláramos, no importa cómo es, cómo sea la oración, lo importante es que se haga. ¿Sabe cuál es la peor oración? ¿Alguien sabe cuál es la peor oración? Muy bien, la que no se hace. Esa es la peor. Pero Pedro subió a estar con el Señor, a estar con Él. Él no subió a buscar una directiva. Él subió a estar con Él, a estar con su Señor, a estar con Dios. Y nosotros necesitamos aprender a disfrutar de estar con Dios. Nosotros queremos ver el obrar de Dios, pero es necesario que pasemos tiempo con Él, que lo conozcamos a Él a través de la oración. Y después, en Hechos, ahí en el capítulo 11, Pedro va a Jerusalén, a los apóstoles, al resto de los apóstoles, y cuenta lo que pasó, todo lo que había ocurrido, todo lo que había sucedido, que lo podemos leer en el capítulo 10. Pero dice el versículo 9, dice, entonces, Hechos 11:9. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dice, la voz me respondió del cielo. Cuando lloro, ¿qué va a ocurrir? Voy a oír la voz del cielo. Voy a oír la voz de Dios. Cuando uno está en comunión con el Espíritu Santo, cuando uno está en oración, oye la voz de Dios. ¿Sabe que hace un par de domingos atrás, sentí que Dios me dijo, mandale un mensaje a una persona, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo? Le mandé un mensaje. No le puse nada de otro plan, nada extraordinario, ni una palabra de Dios, nada. Yo le mandé un mensaje. A los días me encuentro con esa persona, con ese hombre, no era, porque dice como persona, el pastor le anda mandando mensaje a la mujer. No, era un hombre. Y él me dice, ¿sabés que el otro día que vos me mandaste el mensaje? Yo estaba encerrado pensando cualquier cosa. Estaba pensando quitarme la vida. Y yo no puedo decirle, sí, a mí Dios me mostró que... No. Pero yo oí la voz de Dios, hice mi parte. Era Dios el que estaba en el mando. Pero es necesario que nosotros podamos desarrollar esa comunión íntima con el Señor para poder oír su voz. Y Dios está mucho más cercano de lo que nosotros creemos. Y Dios está mucho más dispuesto a manifestarse en favor de nuestra vida de lo que nosotros creemos.
Por eso es necesario que nosotros desarrollemos nuestra vida de oración, tengamos una vida de oración personal, íntima con el Señor. Jesús dijo que nos encerráramos en la pieza, cerráramos las puertas y oráramos a nuestro Dios que está en el secreto. Usted, con las personas que ama, le gusta estar en intimidad, ¿no es cierto? Le gusta, y no estoy hablando de la intimidad sexual, estoy hablando de un ambiente íntimo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque uno habla y disfruta de la persona, del momento, de relación y de hablar cosas que cuando hay gente no se habla, ¿no es cierto? Entonces, uno anhela, desea ese tiempo, porque es un tiempo importante para la relación, ¿no es cierto? Uno no habla todo con cualquier cosa, las cosas importantes no las habla con cualquiera, sino las habla con la persona que importante para uno, ¿no es cierto? Entonces, con Dios, ¿cuánto más con Dios nosotros necesitamos encerrarnos a estar con Él? A saber qué es lo que Él quiere hablarnos, qué es lo que Él quiere decirnos. A poder expresarle lo que hay en nuestro corazón. Como decía hace unos días atrás, lo importante cuando alguien habla, lo que nosotros le decimos se desahoga, no es el hablar, sino lo importante es sentirse escuchado. Ahí radica la importancia del poder hablar. ¿Por qué? Porque uno se siente escuchado, porque si yo voy y me siento a hablarle a uno, que me doy cuenta que no le interesa lo que le estoy diciendo, por más que le esté contando toda mi vida y me esté desahogando, no va a servir de nada porque no me doy cuenta que no me está escuchando. Ahora la importancia está en uno sentirse escuchado. Eso es lo que libera. No es el hablar. Si hay algunos que hablan hasta por los codos. Pero lo importante es cuando yo me siento escuchado. Entonces cuando yo estoy orando, cuando yo estoy hablándole a Dios, cuando yo estoy abriéndole mi corazón a Dios, no me está escuchando ni el psicólogo, ni mi mejor amigo, ni mi esposo. Bueno, y si su esposo está acostado, menos le va a escuchar, porque está dormido ya. Tenemos esa facilidad de dormirnos antes de apoyar la cabeza en la almohada. ¿No? ¿Ve? Así que ahí no busque hablar. Necesitamos sentirnos escuchados. Y Dios es aquel que está escuchando mi oración. Y Él no está esperando que yo hilvane frases elocuentes. Oh Dios Todopoderoso, Rey de la gloria y del que creaste el universo. Él está esperando que yo le pueda expresar lo que hay en mi corazón. Que pueda contarle lo que siento, lo que tengo, lo que soy. Que pueda preguntarle, ¿qué hago? Y ahí también nosotros tenemos dirección. Dice el versículo 12, Hechos 11:12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón y ahí sigue contando. Pero ¿qué le dijo el Espíritu? Anda sin dudar. ¿Qué le dio? Una directiva, una guía, una orden. Y cuando yo busco al Señor, cuando yo le busco a Él, cuando yo lo busco en oración, yo puedo saber con certeza, con seguridad, qué es lo que tengo que hacer. ¿Cuál es el paso que tengo que dar? ¿Cuál es la decisión que tengo que tomar? Por eso es importante estar en oración. Bueno,
Ustedes saben que nosotros con la pastora oramos alrededor de 3 años para después casarnos. Y la verdad que fue el mejor tiempo invertido. Y después que ya éramos novios, me siguió haciendo orar. Yo llegaba de trabajar, los días que no había reunión allá en la Flores, llegaba de trabajar más o menos a esta hora, un poquito antes, iba para la iglesia. No me fuera a ir para mi casa o para otro lado porque ahí se ornaba. Tenía que ir para la iglesia. ¿Y qué iba a la iglesia? ¿Dónde me llevaba derecho? Al altar ahí. El altar es un viejito de piedra. Tiene más oraciones mías que de ningún otro, me parece, porque todas las tardes clavado ahí estaba. Pero bueno, gracias a Dios que aquí estamos. Todavía no se ha dado cuenta, sigue conmigo. Pero Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Y Él nos ha ido guiando en cada una de las cosas que hemos hecho, cada una de las cosas que hemos logrado. Dios nos ha ido guiando y nos ha dado directiva certera de qué es lo que debemos hacer. Entonces, es muy importante que yo desarrolle en mi vida esa vida de oración personal con Él. Es lindo cuando oramos todos juntos, pero la oración que Dios quiere es la personal, la que yo puedo cultivar día a día. Y miremos, vamos a mirar en Daniel, capítulo 6. Versículo 19 al 23. Daniel había sido echado al foso de los leones. Y dice el versículo 19, Daniel 6, 19. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló de él, porque había confiado en su Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo vemos cómo Dios guardó a Daniel? Él envió a su ángel para librarlo de los leones. Él cerró la boca de los leones para que no le hiciesen daño. No había ninguna lesión en él. No lo habían ni rajuñado ni nada los leones. No había pasado nada. Entonces nosotros decimos: qué maravilloso, qué glorioso. Pero ¿cuál era el secreto? Muy bien. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Y saben cuál es el secreto de este texto, lo importante de este texto? Lo solía hacer. ¿Qué era? Su costumbre. Él no fue a orar en el momento
ya crítico. En el momento dije, no, ¿qué voy a hacer ahora? Dios, ayúdame, sacame de esto. Esto me hicieron una trampa para matarme. Si no, él iba 3 veces al día, oraba. Y nosotros necesitamos desarrollar ese hábito de oración. Hoy le decía en el ayuno, es preferible orar. Ahora, hoy les dije 4 eran, 4 de 15 eran. Ahora se le había cambiado, porque ya que estamos con Daniel, le voy a cambiar. Es preferible que oremos 20 minutos, 3 veces al día, y no que estemos encerrados 1 hora orando. ¿Me explico? Porque yo puedo pasar, digo 1 hora como un tiempo, no es que hay que orar religiosamente un tiempo determinado. Pero ¿a qué voy? Es que si yo oro 1 hora, pero durante el resto de las 23 horas del día estoy desconectado de Dios, no sé si no sirvió de nada, pero no va a servir de mucho. Ahora, si yo tomo el hábito de pasar tiempo con Dios, eso va a generarme una cercanía a Dios. Me va a generar que yo pueda estar más conectado con Dios y que me va a ser mucho más útil. Pero es necesario que yo pase ese tiempo con Dios para que después pueda ver la mano de Dios guardándome en todo, librándome en todo. Volvemos al caso de las personas que uno ama, ¿no es cierto? No se conforma si, bueno, ya la vi 1 hora, ya tomamos los mates, bueno, ahora ya en todo el día no lo veo más, listo. Sino que busca los tiempos, ¿no es cierto? Un ratito. Este se está por casar, por eso está amén, contento está. Ya va a salir corriendo, ya va a ver lo que es bueno. Va buscando los tiempos, los momentos, aprovechando los tiempos para estar con la otra persona. No es que dice, no, yo ya estuve mucho rato. Como cuando uno va a visitar a la suegra. No, yo ya cumplí 40 minutos, ya me fui, listo. A otra cosa, mariposa. Quédense ustedes, yo me voy. Sino que uno desea estar. Y eso es lo que tiene que generarse en nuestra vida, en nuestro corazón. Ese deseo de estar. Deseo de estar. Porque no es. Porque este es el gran problema, y esto es lo que también compartíamos hoy. El gran problema que nosotros hemos visto la oración, ¿qué es lo que decimos nosotros? Yo tengo que orar, ¿o no? No decimos yo quiero orar. No, yo tengo que orar. Y lo hemos tomado la oración como una especie de penitencia. Como decían, ¿te portaste mal? 20 Ave María, no sé cuántos Padre Nuestro. Y lo tomamos como una penitencia. Cuando no es una penitencia. Es una necesidad de nuestra alma, la de orar. La de acercarnos a Dios. Hacerlo con esa devoción. Y nosotros vemos a Jesús que él tenía esa devoción por estar con su Padre. Podemos ver en el libro de San Marcos, en el libro de San Lucas, decía, vamos a mirar, San Lucas 5. San Lucas capítulo 5, versículo 15.
Dice, su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús estaba en el pico máximo de su ministerio. Veía sanidades, milagros, convertía, multiplicaba la comida. Sin embargo, ¿qué hacía él? La gente lo buscaba, lo seguía, pero él se apartaba para estar a solas con su Padre Celestial. Nosotros podemos decir, no necesitaba orar. Jesús no necesitaba orar, pero Jesús quería orar. Él no tenía que orar, pero él quería orar. ¿Por qué? Porque quería estar con su Padre Celestial. Y claro, cuando él estaba con su Padre Celestial, ¿qué pasaba? Dice el versículo 17, dice el final del versículo, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Claro, cuando yo busco a Dios, cuando yo me lleno de la presencia de Dios, cuando yo me acerco a Dios, esa gracia, ese poder está, se ve, se siente, se percibe. Y claro, Jesús hacía que la presencia misma de Jesús hacía que la fe se soltara, que las cosas ocurrieran. Pero él no se quedaba con eso, sino que él buscaba a Dios, buscaba a su Padre Celestial. Y ahí un poquito más adelante, dice en el capítulo 6, en el verso 12, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Claro, cosas ocurrían, pero él quería estar toda la noche con su Padre Celestial. Nos cuesta estar toda la noche despierto. Sufrimos. Bueno, Marcelo ya está más acostumbrado ya se nos ha acostumbrado. ¿Pero por qué está despierto Marcelo? Porque tiene una obligación, tiene un trabajo que tiene que cumplir. Entonces está despierto. Si no, si fuera por voluntad, estaría durmiendo tranquilo, a pata suelta. Como todo, ¿no es cierto? Ahora, Jesús eligió, no es que tuvo obligado que estar, sino que él eligió pasar toda la noche orando. Y después, claro, estaban los resultados, ¿no es cierto? El problema de nosotros es que queremos ver los resultados, pero ¿cuánto hace que no pasa toda la noche orando? Yo me atrevería a decirle que nunca. Yo no puedo decirle, le estaría mintiendo, que estuve toda una noche orando. Sí, me despertaba a la madrugada, sí, que hemos hecho vigilia, algo bueno hicimos. Pero decir que estuve toda la noche orando, no. Pero el tema está en que nosotros queremos, anhelamos, deseamos todo, pero ¿cuánto estamos dispuestos a acercarnos a Dios? Y que tampoco sirve si no, voy a tener que orar porque si no, no. Obligado,
no sirve. Por eso el Espíritu Santo tiene que producir en nosotros esa devoción de acercarnos personalmente a Dios. Y esto es para todos. Yo no necesito tener demasiados conocimientos. Yo lo único que necesito es tener un corazón entregado y rendido a Dios y decirle, aquí está mi vida, yo me quiero acercar. Y no es que voy a pasarme horas encerrado orando, yo puedo hablar con Dios, llenar mis pensamientos de Dios, estar en comunión con Dios. Y eso estoy orando mientras trabajo, mientras ando caminando, puedo estar orando. Puedo estar llenando mi vida y mi corazón de Dios. Entonces es necesario que nosotros podamos tener esa devoción. Y Jesús también nos enseñó que en los momentos más difíciles también es necesario que oremos. Porque San Lucas 22 nos habla de esto. Jesús a punto de ser crucificado. Dice el versículo 41. Dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Pero estando a punto de ser crucificado, en el peor momento de su vida, agonizando por el dolor, porque era consciente de lo que él estaba pasando, ¿qué estaba haciendo él? Orando. Orando. Y la única manera en que nosotros podemos pasar cualquier situación y cualquier circunstancia de nuestra vida es orando, es buscando a Dios. Nosotros queremos que aparezcan los ángeles, nosotros queremos que aparezcan. Pero saben, no les puedo mentir. Si yo no le rindo mi vida a Dios, si yo no le entrego mi corazón, si yo no lo busco a Él de una manera personal, no esperé los ángeles, no esperé que las cosas cambien. Muchas veces el gran impedimento para que las cosas cambien en nuestra vida somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hacemos la peor oración. ¿Cuál es la peor oración? La que no hacemos. Pero cuando nosotros nos entregamos al Señor, nosotros buscamos el rostro del Señor, nosotros nos entregamos en oración a Él, lo buscamos. No importa las palabras que use, no importa el tiempo, lo importante es el corazón. Y cuando yo le puedo abrir mi corazón a Dios, volcar mi corazón a Dios, ahí es cuando Él viene y Él manifiesta su gloria, su poder, su presencia en favor de aquellos que le buscan. Y ahí es cuando nosotros podemos ver esos avivamientos, podemos ver las cosas gloriosas que Dios tiene para nuestras vidas, las cosas gloriosas que Dios quiere hacer. Y para que oremos. Pero ahora cada uno va a orar en su casa, porque estamos hablando de la oración personal. Vamos a hacer una oración cortita y se va cada uno a orar a su casa. Salmos capítulo 16, versículo 11.
Dice, ¿me mostrarás la senda de la vida? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. Nosotros cuando nos acercamos a Dios a través de la oración, estamos acercándonos a su presencia, acercándonos a su persona. ¿Y cuál es el resultado? El gozo. Entonces, cuando se levante alguno medio enojado, falto de gozo, bien, no le diga, te levantaste con el pie izquierdo vos. Te falta oración a vos. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Hay delicia para los que nos ponemos al lado de Jesús. Y Él nos está invitando a que cada uno de nosotros podamos disfrutar de esas delicias que Él tiene preparadas. ¿Y qué sería lo contrario de delicia? No sé, amargura, cosas feas. Lo contrario de delicioso, ¿qué sería? Algo repugnante. No sé, se me ocurre. Y claro, nosotros vivimos muchas veces enredados en la repugnancia. Sentimos dolores, amargura, tristeza, enojo. ¿Pero por qué? Porque es lo que me pasó. No, no es lo que me pasó. Porque yo, tomado de la mano del Señor, al lado del Señor, puedo sentir las delicias, las cosas que Él tiene para mi vida. El tema es que cada uno de nosotros podamos buscarla. Que cada uno de nosotros podamos decirle, Señor, aquí estoy, dispuesto a orar. Y la oración tiene poder. Y la oración del justo puede mucho. Y cada cosa que nosotros pidiéremos, creyendo, la vamos a recibir, dijo Jesús.